Buenas noches, bienvenidos un martes más a Fondo en 101 Televisión, el programa en el que cada semana estamos analizando alguna cuestión importante en la vida de los malagueños. Empezamos hablando de sequía, de vivienda y hoy vamos a hablar del inicio de un curso político. No es un curso político cualquiera, venimos de dos elecciones en las puertas y ya metidos en el verano. Primero elegimos a nuestros representantes en las instituciones locales, en los ayuntamientos, y en el mes de julio elegimos al nuevo Congreso y Senado de España, un proceso que todavía está en marcha después de esa investidura fallida de la pasada semana. Así que en este contexto está arrancando un curso político muy importante en el que ya están en marcha los nuevos ayuntamientos. La Junta de Andalucía, tras las elecciones de hace un año, arranca su segundo curso en el segundo gobierno de Juanma Moreno, y en el gobierno de España habrá que ver qué pasa todavía en las próximas semanas o en los próximos meses. Y para hablar de esto, pues nos acompañan representantes de Sumar, PSOE, Vox y Partido Popular. Está con nosotros Tony Valero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Espinosa. Muy buenas noches. Antonio Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y José Ramón Carmona, ¿qué tal? Buenas Muy noches. bien, muchas gracias, igualmente. Bueno, pues si os parece vamos a empezar por lo más cercano, porque además ha sido lo primero en decidirse en este proceso electoral eterno que hemos tenido en este 2023. Los ayuntamientos se eligieron el 28 de mayo, se constituyeron a mediados de junio, ahí ha estado el verano en medio y ahora ya se empieza a tomar decisiones, en algunos casos decisiones importantes y polémicas, como ha ocurrido en el caso de la ciudad de Málaga, en otros municipios de la provincia. Los nuevos alcaldes también tienen que ir cogiendo las riendas de sus instituciones. Algunos además debutan en el cargo, tendrán quizá un poco más de margen hasta hacerse con el control, pero otros son auténticos veteranos. Además, con un dominio del Partido Popular en toda la costa, incluida... Bueno, y el interior, ¿eh? Y el interior. Sí, pero en el interior hay más variedad Diversidad. de color. En la costa hay un monocolor, en toda la Costa del Sol. Así que así se inicia el nuevo curso político. Tony, voy a empezar contigo. ¿Cómo arranca desde vuestra visión de la política local, Desde la política local esta situación? Bueno, yo creo que podemos convenir todos que los ayuntamientos han sido considerados tradicionalmente una administración menor cuando no lo son. Son tan Estado como la comunidad autónoma, como el Congreso de los Diputados, y prestan servicios que son los que al final, el día a día, resuelven la vida cotidiana de la gente. Y quizá esta legislatura, y empezando este curso político, a raíz de la legislatura que comienza a nivel nacional, deberíamos poner en valor el papel del municipalismo, de los ayuntamientos, y que se resuelva uno de los grandes problemas, y es esa financiación local que está muy por debajo de las competencias que los ayuntamientos asumen, en muchos casos impropias. Muchos vecinos y vecinas en nuestra provincia están en ayuntamientos del medio rural, en donde no llegan como deberían los servicios públicos desde la Junta de Andalucía, y al final es el ayuntamiento el que hace el esfuerzo fuera de sus competencias y recursos suficientes. Eso es un tema que tiene que ser fundamental en el inicio de curso, y por otra parte, quienes viven en Málaga y el área metropolitana, hoy se está poniendo de manifiesto las cuestiones de movilidad, que creo que también tienen que ser un asunto fundamental en este curso político y esta legislatura. La movilidad, que tiene que ser acorde a la crisis climática que estamos viviendo, por lo tanto tiene que ser adecuada en términos de sostenibilidad, y también para que se dé un desarrollo sostenible en términos de desarrollo urbanístico, que efectivamente quizá ahí tengamos uno de los grandes problemas en la Costa del Sol, porque ha habido años de, podemos decir, sin planificación, y ahora tenemos los problemas que tenemos de congestión en la comunicación por ese desarrollo urbanístico poco regulado, ¿no? La movilidad quizá es uno de los asuntos transversales en el que todas las administraciones tendrán que participar para resolver la situación en el área metropolitana de Málaga. De hecho, hoy la Junta de Andalucía ha adoptado un acuerdo en el Consejo de Gobierno. Antonio, desde Vox, ¿cómo veis este escenario? Hablaba él de la necesidad de regular el tema de la financiación local, resolver el problema de la financiación local y de ese problema de movilidad. ¿Qué sumáis vosotros a todo eso? Bueno, aquí hay veteranos y noveles, ¿no? Porque en nuestro caso acabamos de irrumpir en el Ayuntamiento de Málaga con 2 concejales, pero indudablemente los ayuntamientos, como bien decía él,
pues son y deben de ser un bastión, ¿no? Un bastión en cualquier tipo de política, ¿no? Es decir, tienen una importancia y una cercanía tremenda con el ciudadano. Y bueno, pues acarrean pues una serie de problemáticas y de mejoras, como bien dices, es la movilidad, como bien dices, es la vivienda y otras muchas cuestiones, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues ya hemos empezado a andar, fue un mes y pico. Nosotros venimos de la empresa privada y nos hemos acostumbrado a lo que significa la administración pública, que tiene otros tiempos, otras circunstancias, pero bueno, estamos ya plenamente integrados en el Ayuntamiento de Málaga. Afortunadamente es un ayuntamiento grande, es un ayuntamiento, bueno, pues que todos sabemos que el equipo de gobierno le pertenece al PP y bueno, pues en ese sentido pues tiene, y durante mucho tiempo pues el ayuntamiento pues tiene un traje a medida para el equipo de gobierno importante, ¿no? Es decir, en este sentido nosotros vamos a colaborar con nuestro proyecto, con nuestras áreas de mejora e intentando pues bueno, pues aquello que el ciudadano necesita, pues estar muy pendiente de ello y así es para lo que nos han votado, ¿eh? Aprovechamos su condición de debutante para que nos cuente qué es lo que más le ha sorprendido en el Bueno, estreno pues, en la administración. A mí me ha sorprendido una cosa, primero que tengo que agradecer a todos los funcionarios la ayuda que nos han prestado, ¿no? El primer mes fue un mes complicado porque nos soltaron allí, no sabemos dónde acudir, dónde ir, hay muchas áreas de gobierno, muchas personas y eso lleva un tiempo. Entonces tengo que agradecer a todos los funcionarios esa ayuda que nos han prestado para incorporarnos en el menor tiempo posible. Pero hay una cosa que me ha chocado también, porque la calle está tensionada, la política está tensionada, yo creo que hay que rebajar tensión y entonces tenemos una muy buena relación con el resto de las formaciones. Es decir, a mí es algo que me chocó. Yo tampoco pretendía que nos íbamos a cruzar por las escaleras, íbamos a subir en un ascensor y nos íbamos a pegar, ¿no? O sea, no, mucho más lejos de la realidad, ¿no? Pero yo mantengo tenemos todos una buena sintonía con cualquier tipo de compañero de la corporación. Sí, la relación es mejor que la que después trasladan los políticos a la ciudadanía. Sí, nosotros tenemos, yo creo que la municipalidad, como bien decía él, es otra forma de hacer política, es mucho más cercano y entonces, bueno, pues cada uno defiende su proyecto, defiende su idea. Los plenos son pequeños escenarios donde cada uno tiene sus 3, 4 o 5 minutos de gloria y entonces, bueno, pues ahí ya pues surgen a lo mejor algún tipo de tensión que no sucede fuera de lo que es el pleno, ¿no?, municipal, ¿no? Afortunadamente, lo que me ha llamado la atención es que, bueno, pues hay una buena sintonía y eso es de agradecer, ¿no?, porque la tensión que llevamos durante tanto tiempo, pues llevarla también en el día a día, pues también es complicado, ¿no? Miguel, el PSOE ha perdido espacio en los ayuntamientos de la provincia, ha perdido representación en los ayuntamientos de la provincia, ha perdido algunas alcaldías importantes. ¿Cómo se plantean el inicio del curso político en las administraciones locales en Málaga? Bueno, en aquellos sitios donde hemos perdido poder territorial, poder institucional, pues ahí lo que estamos armando es una buena oposición, una buena alternativa de cara a las siguientes elecciones municipales y allí donde gobernamos pues estamos siguiendo la línea de trabajo que veníamos haciendo, que es el cumplimiento de nuestro programa electoral, nuestro compromiso con los ciudadanos, que el PSOE es un partido que se toma en serio ese programa electoral y quiere cumplir. No está sucediendo lo mismo con el Partido Popular, que como vemos desde el minuto 1 está incumpliendo su programa electoral. Lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Málaga, que prometieron bajada de impuestos y estamos hablando de una subida de las tasas del agua de más del 40%. Estamos viendo cómo se sube el IBI en Marbella y, sin embargo, la alcaldesa se sube el sueldo, suben el número de personal de confianza, suben, etcétera, etcétera. Vemos a Laurín de la Torre también, cómo se suben 4 tasas municipales, los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a cumplir nuestro programa electoral y animamos al Partido Popular que cumpla su programa electoral en el cual llevaban una bajada de impuestos y que no están haciendo. Yo entiendo en parte a los regidores del Partido Popular porque los ayuntamientos estamos asumiendo cada día más competencias, en muchos casos son competencias de la Junta de Andalucía que no cumplen con sus competencias, estamos hablando por ejemplo en materia de vivienda, materia de aguas, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, vemos que la Junta de Andalucía no mejora la financiación local, cosa que sí ha hecho el Gobierno de España, que ha aumentado los ingresos la participación en los ingresos del Estado.
y sin embargo la Junta de Andalucía no mejora la patrica. Asumimos más competencias desde que la Junta de Andalucía gobierna Andalucía, la comunidad autónoma, por ejemplo, en temas de colegio, prácticamente todas las competencias son de los ayuntamientos, porque se cae un muro y el muro dicen que es mantenimiento. Se rompe algo, mantenimiento, 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 y al final lo cargan todo a los ayuntamientos, cosa que no ocurría anteriormente. Entonces yo animo al Partido Popular a que en los nuevos presupuestos asuma la propuesta que hicimos hace un año ya de mejora de la financiación local, y así muchos de los ayuntamientos, entre ellos donde ustedes gobiernan, no tengan que subir los impuestos a los ciudadanos. Financiación, movilidad, competencias, bueno, son asuntos que no son nuevos, que siempre están ahí en el debate de la administración local. Ahora, en este nuevo curso político, con las nuevas corporaciones municipales, además de eso hay otros temas encima de la mesa muy importantes, ¿no? Pues sin duda, es verdad que desde el Partido Popular lo asumimos con enorme responsabilidad. No en vano es cierto que las elecciones municipales dibujaron un escenario en el cual el Partido Popular asume la responsabilidad, enorme responsabilidad diría yo, de gobernar al pues prácticamente 85% de los ciudadanos que viven en la provincia de Málaga. Por eso decía antes, al principio, que no solamente la costa, sino el interior también. Estamos gobernando en municipios que era impensable hace poco tiempo, y sin duda pues eso va a significar un plus de responsabilidad que asumimos con el máximo esfuerzo que requiere tomar decisiones para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. Los retos son muchos. Desde el punto de vista municipal, nosotros somos conscientes de que los ayuntamientos tienen un aliado, un único aliado, nos gustaría que fuera más, una administración autonómica de la Diputación Provincial que está al lado de los ayuntamientos, y vemos que el freno al crecimiento de Málaga solamente viene por la nula inversión del Gobierno de España. No se trata de echar balones fuera, está claro. Si hablamos de movilidad, quien no invierte en la provincia de Málaga es Pedro Sánchez. Si hablamos de agua, quien no invierte en la provincia de Málaga es Pedro Sánchez. Estamos hablando de que la Junta de Andalucía, por ejemplo, solamente en este ámbito ha invertido 304 millones de euros. Estamos hablando de que antes, por parte de la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el Partido Socialista, se recaudaba dinero, había un canon, pero no se ejecutaba. Ese es el cambio, ¿no? Y es verdad que cuando gobiernas tienes que tomar decisiones difíciles en muchos casos. Hombre, no se trata de hacerle caso al programa electoral del PSOE, que esta misma mañana estaba revisándolo y dice claramente que van a gravar en impuestos a aquellas familias que tengan un uso del agua. Es decir, proponen en su programa electoral un uso de una subida de impuestos. Por eso me sorprende tanto la actuación, ¿no?, que está haciendo el Partido Socialista. Lo que está claro es que para hacer frente a la enorme inflación que existe, que parece que lo único que no se entera es el PSOE, la enorme inflación, esa subida enorme de costes, por ejemplo, la energía, solamente para los costes ha subido en un 70-80% en algunos casos. Evidentemente hay que ajustar, porque nosotros cuando gobernamos intentamos hacer eficientes las administraciones. Lo que no permitimos es que quiebren por impagos o por deuda, y eso evidentemente tendrá que haber un ajuste, pero inmediatamente, para poder aliviar el bolsillo de los malagueños, y eso hay que hacerlo lógicamente de la responsabilidad. Bueno, ya habéis situado más o menos el escenario en la política local. Podéis ir ahondando en cada una de estas cuestiones, o las que estiméis oportuno, intentar ser breves porque el tiempo vuela. Toni, una vez que hemos completado este mapa. Es que se ha abierto un melón poniendo un montón de elementos encima de la mesa. En todo caso, lo de tirar... De todas formas están en casi todos interrelacionados. Sí. Al final, tú planteabas el tema de la financiación y casi todos los temas van a depender de él. Claro, yo creo que, partiendo de que hay administraciones con competencias diferenciadas, con partidos políticos diferentes que gobiernan en diferentes administraciones, el Partido Popular gobierna en gran parte de los municipios, en la comunidad autónoma, pero no parece que vaya a gobernar el gobierno central, no hasta ahora, por lo tanto hay distintas visiones sobre determinados asuntos. Hay algunos que yo creo que deberían comprender la conciliación, podemos decir, de las distintas fuerzas políticas sin ambajes. Por ejemplo, si estamos hablando de qué ocurre en nuestros municipios, uno de los grandes problemas que hay es el tema de la vivienda, y eso nadie lo puede negar. Es un drama, no ya solo para los jóvenes. Estamos viendo cómo familias trabajadoras están alquilando una de sus habitaciones para poder llegar a fin de mes, o trabajadores y trabajadoras de en torno a 40 o 50 años que de repente se ven compartiendo piso.
Esto tiene que ver, evidentemente, con el aumento de la inflación, que, por cierto, una inflación que está por debajo de la media europea, en gran medida por la excepción ibérica, es decir, por la política energética que se ha hecho, que el Partido Popular se puso en contra aquí y en Bruselas, y sin embargo nos ha salvado con respecto al resto de Europa. Ha habido cosas que se han hecho bien, otras en las cuales habrá mucha crítica razonable, pero en ese sentido, el tema de la inflación no es el único motivo a lo que yo me refería, por el elevado precio de la vivienda, y ahí a mí me llama la atención que no haya una política de país en la cual podamos encontrarnos todas y todos. Y en cosas tan sencillas como, por ejemplo, el bono al alquiler, que lo financia el Gobierno central para que los jóvenes en Andalucía puedan hacer un alquiler con una ayuda, aquí en Andalucía no se cumple. Y fíjate, porque al final estamos hablando de una medida que no deja de ser paliativa. Eso no va a resolver el problema de la vivienda. El problema de la vivienda se resuelve con otras medidas mucho más profundas y más complejas, que entre otras cosas es poner freno a la especulación. Por lo tanto, yo lo que apelo es, hay cosas que en este país nos preocupan a todas y todos y en las que podemos encontrar elementos de acuerdo porque es la sociedad la que está demandando respuestas desde el conjunto de administraciones, y eso es lo que creo que nos tiene que ocupar, y seguro que hay elementos en los cuales nos encontramos. Bueno, al hilo de lo que comenta el señor Valero, efectivamente, hay cuestiones como la inflación, como la subida tan brutal de los precios del consumo, el momento por el que está atravesando nuestro sector primario, ganadería, agricultura, bueno, pues la crisis o el tema energético, los tipos de interés. Al final, ¿quién es el perjudicado de esto? Al final el perjudicado pues son los autónomos, son las pequeñas y medianas empresas, y creo que por nuestra parte debería haber un consenso y debería haber una apuesta para ayudar a este tipo de sectores que son los que siempre al final terminan pagando los platos rotos, ¿no? Con políticas que vayan pues, a facilitar pues, la generación de empleo, la vivienda, como ha dicho también el señor Valero, pues es una de los puntos de vista que hay que mejorar. Y entonces al final pues, el país pues, en ese sentido con las diferentes políticas que pretendemos hacer los distintos grupos, pues no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y al final quien sufre las consecuencias realmente es el trabajador y, como digo, y el autónomo y los pequeños comercios, que es donde deberíamos de estar mucho más preocupados con ellos y realmente trabajar en este sentido desde una base y una apuesta de futuro. Yo sinceramente creo que estoy de acuerdo con Tony. Me gustaría poder acordar propuestas para intentar mejorar, por ejemplo, el ámbito de la vivienda. Nosotros hemos hecho muchas propuestas también en Andalucía. Sin duda, en nuestra opinión, la inflación no ayuda, pero tampoco ayuda a esa ley de vivienda que lastra las posibilidades de que haya más oportunidades, o tampoco permite alentar ningún horizonte favorable si lo que premiamos es a los ocupas. Todo eso, que son de trazo grueso, pero al final lo que lleva a plantear es que la política de vivienda, por mucho nombre que le pongas y los rotules, aunque le pongas luces, si no es efectiva, si no hay más vivienda, si no hay más facilidades para que se adquieran más viviendas y se construyan más viviendas, difícilmente podremos dar respuesta a esa demanda existente, que cada vez más vienen personas a vivir en nuestro territorio, porque Málaga es tractora de movimiento migratorio, ya sea desde el punto de vista laboral o de cualquier punto de vista vacacional, y eso lo que implica es que hay una mayor presión. No podemos responder a eso con una ley ineficaz que incluso imposibilita la generación de nuevas oportunidades. O, por ejemplo, cuando hemos tenido durante décadas a un gobierno de la Junta de Andalucía que ha creado 0 viviendas en Málaga capital, por poner un ejemplo, frente al esfuerzo que ha hecho prácticamente sola la capital malagueña. Esa es la reflexión que yo me haría. Estamos aquí porque durante mucho tiempo se ha hecho prácticamente nada. Y eso hay que solucionarlo. Pero, señor Carmona, eso hay que solucionarlo. Vamos a ver, lo primero que tienen que hacer ustedes es ponerse de acuerdo, porque el señor alcalde de Málaga, Paco de la Torre, lo que dice es que la vivienda es competencia de la Junta de Andalucía. ¿Y lo es? Pues si es competencia de la Junta de Andalucía no está cumpliendo en la provincia de Málaga. Pues entonces, la pregunta que le hago, ¿por qué antes hicieron 0 viviendas durante 20 años? El Gobierno de España, por ejemplo... Claro, que lo diga el señor de Vox, pues le puedo entender la crítica, pero que lo diga el señor que ha estado al frente de la Junta de Andalucía, ha hecho 0 viviendas en la capital durante 20 años, siendo competencia de la Junta. El tema de la vivienda. Mira, pero ocurre lo mismo. Ustedes tienen un discurso antes y un discurso ahora. No. Mire usted, cuando ustedes estaban en la oposición, el mayor problema educativo que había en la provincia de Málaga, hablando de Málaga, eran las aulas prefabricadas. Bueno, pues ustedes hacían ruedas de prensa en la puerta de los colegios. ¿Y cuántas han eliminado? Ustedes hacían recogida de firmas, etcétera, etcétera. Y mire usted,
no ha mejorado nada, sino se han que eliminado hoy en día, en el Rincón de la Victoria, hay en más Mijas. aulas No prefabricadas es cierto. en la provincia de Málaga ¿Ese dato lo que mantienes cuando aquí? gobernaba No es el cierto. Partido Socialista. No es cierto. Sí, No. venga usted, yo le invito al municipio de Cártama, por ejemplo, Entonces, o vaya usted a Mijas. Cártama es el ejemplo yo le puedo concreto dar- que podemos verlo cuando yo le quiera. puedo dar, Es así, ustedes no es verdad. están cumpliendo, mire usted. Es verdad. A modo de ejemplo, llevamos esperando en Cártama el colegio La Mata desde hace 4 años que cedimos los terrenos. Dese usted un paseo por la provincia de Málaga, ustedes hacían política con la educación y hoy en día ya se han olvidado de eso. Y eso es lo que van ustedes haciendo. Van tratando temas, pero después no cumplen. Con la vivienda pasa exactamente lo mismo. El Gobierno de España está destinando fondos a la provincia de Málaga. Hay fondos para 1.400 viviendas en Málaga y se está haciendo un enorme esfuerzo para cumplir en vivienda, pero el que no cumple en vivienda es la Junta de Andalucía. Si hablamos de sanidad, exactamente lo mismo. Es decir, Vamos cerrando el bloque de vivienda. Sí. Si vamos saltando de uno a otro, nos perdemos. Yo lo que digo es que está muy bien venir aquí y decir, el que no cumple tal y cual. Yo lo que digo es que si yo digo que no cumplo es porque antes he cumplido. Creo que eso es una máxima en política y en la vida que es esencial. Por tanto, al Partido Socialista, que no ha hecho ni una vivienda, eso es un dato. Eso es falso. No es falso. Eso Eso es está, falso. bueno, cierto. Tiene usted razón. Eso es falso. 49 viviendas en 20 años. No. Es cierto, sí, esos son datos Mire usted oficiales. los datos de la provincia de No, Málaga. en la provincia de Málaga prácticamente ninguna. No, mire usted, revíselos. Están revisados. Si eso ha sido fruto del debate, que por cierto ha sido una parte del debate esencial que ha habido en la elección autonómica, en las cuales los ciudadanos de Málaga mayoritariamente han apostado por una fuerza política porque creo sinceramente que le habían dado a ustedes demasiadas oportunidades. Pero eso es un dato. Yo me puedo equivocar, pero lo que no puedo venir aquí a decir que no hace nada nadie cuando evidentemente ha incumplido la primera premisa de un político, que es, oye, yo vengo a criticar cuando antes he hecho. Si no has hecho nada... A ver, va a haber una guerra de cifras que creo que a los televidentes a lo mejor les hace mantenerse escépticos en torno a las cifras de unos y de otros, aunque la experiencia personal de cada uno que nos esté viendo probablemente ya tenga claramente en la cabeza esas cifras sobre lo que ha ocurrido. Yo creo que tendríamos que convenir cuáles son las estrategias políticas para resolver un problema de vivienda que tiene que ver con muchas causas. Y hay dos que se han puesto encima de la mesa. En una creo que no vamos a estar de acuerdo en cómo resolverla. Nosotras y nosotros entendemos que hay una enorme especulación sobre el precio de la vivienda y que el hecho de que haya un fondo de inversión, BlackRock, que contiene en propiedad más de la mitad del parque inmobiliario, está haciendo que funcione ese mercado de manera casi monopolística, es decir, que ponen los precios que les da la gana. Y por lo tanto hay que regular los precios del alquiler en aquellas zonas tensionadas a grandes tenedores, a estos fondos de inversión. No estoy hablando de las familias que tienen el precio, el piso del abuelo alquilado que lo tienen no sé dónde a unos estudiantes. ¿Regulamos el precio en zonas altamente tensionadas porque hay fondos de inversión que están especulando? No, esa es la respuesta. Nosotros creemos que hay que hacerlo, como se está haciendo en otras ciudades europeas. Y el segundo término, que es donde está la guerra de cifras... Tony, lo digo por Sí. intentar en esas ciudades europeas. ¿Qué tal ha ido? Bien. No, están renunciando a ello. En Ámsterdam han renunciado. En Barcelona hemos visto ¿En Austria han que el renunciado tope... a ello? Sí, en los ¿Austria ha renunciado a ello? países que se ha aplicado, ¿Has visto lo que está pasando hay en estudios Portugal? ya que demuestran que ha fracasado. ¿Has visto lo que está pasando en Pero Portugal? yo creo que no hay que viajar tan lejos a otros países, sino que hay que ver lo que está ocurriendo en la provincia de Málaga o en Andalucía. Es decir, el Gobierno de España ha destinado unos fondos a las comunidades autónomas, en concreto Andalucía son bastantes millones de euros, y la Comunidad Autónoma de Andalucía es incapaz de ejecutar esos fondos para la ayuda al Hablando alquiler. del bono alquiler, ¿no? Exactamente, a los Quieras jóvenes. hablamos, cuando quieras hablamos. Estamos hablando ya. Por lo tanto, ustedes reciben fondos que son incapaces de ejecutar. Por lo tanto, ustedes son los que no están cumpliendo. Pues mira, voy a Porque darte la hay unas razón. ayudas para los jóvenes que no son capaces de tramitar Voy ni a darte la articular razón. para que le lleguen a los ciudadanos. Que en la vivienda hay que hacer mucho más. Pues yo creo que los 4 que estamos sentados en esta mesa estamos totalmente de acuerdo. Pero estaremos todos de acuerdo que cuando se hace una medida que tiene financiación, que se destinan fondos para que lleguen a los ciudadanos, en este caso a los jóvenes que tienen un problema de emancipación, lo mínimo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es cumplir con esos jóvenes. Porque la cantinela de la Junta de Andalucía ya la conocemos, que es que necesito más financiación, pero después no es capaz de ejecutar ni sus propios fondos en los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque a 30 de junio la ejecución de los presupuestos de la Junta de Andalucía era de un 26%, ni los históricos fondos que están llegando a Andalucía, fondos europeos, por ejemplo, que vamos a devolver, que vamos a tener que devolver por la falta de ejecución de la Junta de Andalucía. Pero es que la Junta de Andalucía es incapaz, por ejemplo, de poner
en tiempo y forma a las actividades extraescolares que los niños y niñas tenían que tener. Luego hablamos de educación, Miguel. Yo cojo el guante, ¿no? Cojo el guante y dejo hablar a... Sí, quería comentar una cosa. Cojo el guante, ¿no? Lo han dicho en varias ocasiones, el bono alquiler, en el que hay protestas, y el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía perdón por no haber sido tan eficiente. Vamos a decir la verdad, son unos fondos que se transfieren a todas las comunidades autónomas, todas, y todas las del PSOE, gobernadas por el PSOE, y por Sumar, han tenido el mismo problema, porque ya se advirtió a la Administración General del Estado que la tramitación era tan imposible que iba a provocar esos retrasos en la aplicación del bono alquiler. Eso se le avisó al Gobierno de España, y el ejemplo es que todas las comunidades autónomas, todas, independientemente de que gobiernan, llevan más retrasos que Andalucía. Eso no significa que, oye, aquí, como en Cártama, ¿cuánto dinero habéis devuelto por muchas subvenciones que han dado que no habéis podido por la tramitación Cero, o por la dificultad? a día de hoy cero. Bueno, no, cero no. Cero. Sabemos todos que ha habido dificultades en alguna ayuda con la Diputación, y es normal. Antonio. Bueno, yo para terminar solamente decir que yo entiendo que para facilitar la vivienda y que la vivienda no sea un reto, sino sea una realidad, lo que hay que realmente poner es suelo en el mercado. Y ese suelo en el mercado se pone poniéndolo, o sea, es así de sencillo, y facilitando a los constructores y a los promotores pues la ejecución de esas viviendas, y no la burocracia que tienen muchos ayuntamientos, la inmensa mayoría, en facilitar este tipo de licencias. Y por último, facilitar también la compra con opción, el alquiler con opción a compra, es decir, sobre todo para los jóvenes, y que finalmente esas propiedades puedan tenerlas las personas que en un primero acceden al alquiler de las mismas. Pues con esas dos propuestas vamos a dejar el tema de la vivienda. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a seguir tratando otros asuntos importantes. En el inicio de este curso político hay muchos, nos preocupan muchísimo a los malagueños, algunos de ellos, enseguida hablamos de ellos. Seguimos analizando la situación de la política en Málaga en este inicio de curso en el que hay muchísimos asuntos sobre la mesa después de las elecciones municipales del 28 de mayo, las generales del 23 de julio, que todavía tiene que resolverse con la investidura del nuevo presidente de gobierno, y entre tanto los malagueños pues estamos pendientes, por ejemplo, de cómo se va a resolver la sequía o cómo se va a garantizar el abastecimiento de agua. Acabamos de asistir a un inicio de curso escolar con algunos flecos ahí que han dado mucho que hablar, o semana sí, semana también tenemos alguna protesta en el ámbito sanitario, así que vamos a ir poniendo sobre la mesa, después de haber hablado de vivienda en la primera parte, Tony Valero, Antonio Alcázar, Miguel Espinosa y José Ramón Carmona. Vamos a seguir y, si os parece, vamos a retomar aquí el debate en uno de los asuntos que yo creo que más preocupa a la ciudadanía en estos momentos, y es cómo se nos va a garantizar el abastecimiento de agua. Yo creo que lo primero que tendríamos que pensar es cómo queremos gestionar el agua que tenemos. Y a partir de ahí, cómo se garantiza el abastecimiento. Y a mi juicio hay un problema en la gestión del agua por parte del gobierno andaluz, y es que se hace en función de la demanda de agua que hay, no de la oferta realmente existente que tenemos. De ahí que se estén promoviendo grandes macroproyectos urbanísticos, por ejemplo, el último ahora encima del acuífero de Coín, se están promoviendo macrogranjas, se están promoviendo una serie de operaciones de cultivos superintensivos que no dan para el agua que realmente tenemos, porque no tenemos solo un problema de sequía. Los expertos nos están diciendo que además del problema de sequía tenemos un problema de exceso en consumo de agua en actividades en donde hay que disminuirla. Por lo tanto, yo creo que desde ahí tendríamos que hacer una reflexión en torno a cómo se hace una gestión hídrica responsable, y a partir de ahí las obras y las infraestructuras que son necesarias, pues también hay que acometerlas, pero no se solucionan solamente con obras e infraestructuras. Y los expertos lo están diciendo, esto no solamente va de trasvases de agua, donde además sabemos que no se puede trasvasar agua de donde no existe, porque el problema de la sequía no es un problema que se esté dando solo en una comarca de Málaga, se está dando en el conjunto del país, muy especialmente en Andalucía, que corre el riesgo de desertificación
certificarse como se está ya previendo la propia Unión Europea. Por tanto, es un tema muy serio. Hoy he estado con los agricultores en la zona de Antequera, están muy preocupados. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tendríamos que ver es cómo acometemos ese mapa de depuración de agua en Andalucía, que no está completado. Faltan las depuradoras que deberíamos tener ya, para las cuales la Junta de Andalucía recaudó el dinero, recibió fondos y sin embargo no las ha puesto en marcha. Y eso está suponiendo que nos caigan multas de la Unión Europea y que estemos perdiendo agua que podrían ir, en este caso, en algunos de los casos, no toda el agua depurada puede servir para riego, pero sí mucha de ella. Por tanto, hay que gestionar con responsabilidad ese bien tan escaso. Antonio, vosotros sí sois partidarios de los trasvases. Nosotros somos partidarios de los trasvases, el agua es de todos, entendemos que es así, ¿no? Es un problema, no de ahora, de siempre. España siempre ha sido un país seco, sobre todo de la meseta hacia abajo. Los árabes hacían aljibes, antaño se sacaban los santos para que lloviera, y ahora sigue habiendo una escasez de agua y una sequía. Es decir, el cambio climático existe, pero no es de ahora, es de siempre, esto está vivo. Con esto me refiero que evidentemente tenemos que hacer unas políticas y tenemos que poner toda la carne en el asador para mejorar el agua, explotar los recursos que tenemos, pero lo que no entendemos en Vox es que con el problema que hay del agua, ¿por qué se están destruyendo nuestras presas, se están destruyendo los pantanos, se están destruyendo los embalses? Y eso es algo que, bueno, pues viene marcado, entendemos, por esta Agenda 2030, de la cual nosotros no estamos, como todos sabéis, muy de acuerdo. Bueno, está claro que estamos pasando unos momentos muy complicados con el tema del agua. Yo no recuerdo la última vez que llovió. No sé si ustedes tenéis esa capacidad de recordar la última vez que llovió, porque yo realmente no lo recuerdo. Las lluvias son necesarias, pero nos ha pillado claramente sin los deberes hechos. Está claro que es necesario pues bueno, que este tema de la sequía se ponga en la agenda política, pero no solo ahora, porque ahora mismo ya no está, digamos, hay determinadas infraestructuras que no están hechas, sino que se mantenga en la agenda política de cara a los años venideros y a las futuras sequías, porque esto es cíclico, estamos viendo cambio climático, estamos viendo que las temperaturas suben, que llueve menos, etcétera, etcétera, y por lo tanto tenemos que estar preparados ante esta situación, ¿no? Entonces, faltan muchísimas, digamos, infraestructuras en la provincia de Málaga para, digamos, pues aprovechar el agua para regadíos, depuraciones de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que se están haciendo una serie de obras, pero creemos que esas obras, pues parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la provincia de Málaga, y creemos que eso no es justo. Es decir, creo que la Junta de Andalucía hay determinadas infraestructuras que está priorizando. Por cierto, tampoco es capaz de ejecutar el propio presupuesto que le llega tanto del Gobierno central, que ha cuadriplicado la financiación, y su propio presupuesto, que a día 30 de junio había ejecutado el 26%, pero hay municipios, hay 45 municipios de la provincia de Málaga que tienen restricciones de agua, y hay sitios donde se están acometiendo infraestructuras y otros sitios donde no se está haciendo nada. Yo voy a poner un breve ejemplo para que veamos la realidad y la diferencia de trato entre los ciudadanos en la provincia de Málaga. Y es el municipio de Cártama, de donde yo soy. La Junta de Andalucía planifica una inversión de 7,5 millones de euros en el municipio de Cártama, pero para llevarse el agua a Málaga. Y nosotros estamos de acuerdo que el agua hay que compartirla, pero mire usted, esos 7,5 millones de euros tendrán que servir para mejorar las infraestructuras hídricas del propio municipio que tiene necesidad hídrica. No se ha invertido absolutamente nada en el Valle del Guadalhorce. Los regantes del Valle del Guadalhorce pues tienen muchísimos problemas para regar. Y bueno, ahí nos encontramos con una Junta de Andalucía que mira para otro lado, que por ejemplo todavía no sabe ni dónde va a construir la desaladora de la Sarquía, que lleva un año dándole vueltas y tiene 100 millones de euros comprometidos del Gobierno de España. Y eso creo que un año para decidir esa concesión, creo que se ha tomado el tiempo suficiente, ¿no? Yo creo sinceramente que no deberíamos tomarle el pelo a los ciudadanos. Yo creo que la política en serio debe tomarse con acciones serias. Cuando a los andaluces yo nos cobraban... No, que creo que es una tomadura de pelo algunas cosas que has planteado, pero si hemos aprobado ahora te lo intentaré explicar. Ahora te lo intentaré explicar. Cuando los ciudadanos... Ahora te lo intentaré explicar. Cuando los ciudadanos... Todos hemos votado a favor. Déjame explicarlo. Cuando los ciudadanos, a todos los andaluces, nos han estado cobrando un canon del agua desde el año 2010 y no se había invertido ni un solo euro en la provincia de Málaga y en otras provincias. No solamente no se depuraban la agua y se arrojaban a los mares y ríos, no depuradas, es decir, contaminando.
éramos perjudicados todos los ciudadanos, pero es que además éramos multados por la Unión Europea. Por cierto, multas que han sido absolutamente reducidas gracias al esfuerzo reconocido hasta por movimientos ecologistas que han considerado que ha habido un antes y un después en la ejecución de las obras de ese canon que nos cobraban para la depuración de aguas residuales. Pero pongo un ejemplo. Trasvase del pantano de Iznájar, desde el pantano de Iznájar a la comarca de Antequera, en la que ha estado Tony Valero esta mañana. Un trasvase aprobado. No estamos hablando de que haya que aprobarlo, es que está aprobado y solamente falta la autorización. Es decir, solamente falta que el Consejo de Ministros durante 5 años hubiera celebrado una sesión ordinaria o extraordinaria para decir, aprobamos la cesión de agua, estamos hablando de una cantidad mínima, pero suficiente para abastecer con 4,99 hectómetros cúbicos a una serie de municipios que están claramente diciendo un SOS ante la falta de agua. Esa es una realidad y solamente hay que autorizarlo. Ni siquiera se debía poner un duro porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de ser competencia del Gobierno de España, ha dicho, esto es una prioridad, ponemos los 27 millones de euros encima de la mesa, hacemos el proyecto y autoricen el trasvase. Ni siquiera han hecho eso. Pero es que digo más, no vamos a llegar a esta sequía, porque para llegar a esta sequía hay que hacer infraestructuras. Y a esta sequía se ha llegado tarde. Y si se ha llegado tarde es porque lo demandaban una y otra vez. No solamente los movimientos ecologistas, no solamente las organizaciones agrarias, todos los vecinos que vivían en todas las comarcas reiteraban que necesitábamos infraestructura hídrica. No se hizo absolutamente nada. Ahora estamos haciéndolo a contrarreloj, pero evidentemente a esta sequía nos ha llegado. Y desgraciadamente, a pesar de que nos cobrabais dinero del bolsillo de todos los andaluces, no hicisteis nada. Por tanto, la crítica con propuesta. Si no has hecho nada, insisto, creo que debieras entender que hay que hacer política en serio. ¿Ustedes el dinero del canon qué van a hacer? ¿Lo van a estamos ejecutando devolver a los ciudadanos? Estamos 800 millones de euros ejecutando, estamos entonces, al 70%. Si están ejecutando, ¿sí? Están haciendo ustedes efectivo un dinero que se había recaudado con una finalidad. Correcto. Es decir, ustedes estaban en contra del canon autonómico. Hombre, en contra de que no se hagan las obras. Ustedes estaban en contra de ese canon. Y lo han retirado, ese canon. Lo hemos retirado este año por la inflación, pero no significa que estemos ejecutando las obras, porque entendemos... Ese canon va a volver, ¿no? Por lo que parece... Claro, el Partido Popular era un periodo, así se aprobó. Y ahora se han encontrado la caja llena. Pero ¿cómo no vamos a criticar? Y esa caja llena... Pero te pregunto una cosa, ¿te imaginas que tú en el Ayuntamiento de Cártama recaudara dinero a los vecinos de Cártama y ese dinero que recaudara no hiciera ni una calle, ni una infraestructura, ni siquiera arreglara las tuberías? ¿Qué te dirían los vecinos? Es que eso es lo que estaba pasando. ¿Qué te diría la oposición? Oye, si coges impuestos, lógicamente inviértelo. Dime la hoja de ruta. Yo cojo este impuesto para esta finalidad y al final ejecuto la inversión. Pero si ni siquiera lo hace, ¿cómo no se va a criticar? O introduzco un elemento más. Evidentemente, esa guerra de cifras va a continuar siempre. Sí. Habéis puesto cada uno un ejemplo. Desaladora de la Sarquía, más de un año en tramitación, todavía no sea bueno, si ustedes han votado a favor... Perdón, yo vivo en la Sarquía. No es cierto que lleve la Junta un año para decidir dónde, porque al final la Junta de Andalucía estábamos con 2 proyectos privados y acaba de decir el Gobierno de España que apostaba por una de esas. No ha hablado de la desaladora de Mijas. Desde que se inició el primer paso para la concesión a alguna de esas 3 empresas privadas que habían presentado proyectos, ha pasado más de un año. Iznájar, mucho tiempo también esperando. Os planteo, ¿están tardando las administraciones demasiado tiempo en tomar decisiones para un asunto fundamental como el abastecimiento de agua? Bueno, yo creo que aquí llevamos varios años denunciando que estamos en situación de emergencia climática y yo he visto a la Junta de Andalucía muy tranquila. Y empezar a hablar del problema de la lluvia al señor Moreno Bonilla hace escasamente 6 meses antes de las municipales. Yo soy parlamentario desde el primer día. Si es que criticabais que teníamos una diferencia en ese sentido con Vox, porque estaba todo el día hablando de sequía. Y Juanma es una persona que cree más en la emergencia climática que tú. Bueno, no sé cuánto lo creerá él, yo no le he visto hablar de eso en la legislatura pasada. Bueno, pues no lo he escuchado. Pero es que en todo caso, si es el cuarto problema en todo caso, Fernando, y desde el principio llega hablando y ejecutando. En todo caso, planteabas una cosa que a mí me parece que te recojo. Terminan. No engañemos a la gente. Y
una de las maneras en las cuales podemos engañar a la gente, y yo no voy a entrar en eso, es decirle a la gente que con obras hidráulicas, con infraestructuras, se arregla el problema del agua. Hombre, y eso no es verdad. No, eso no es verdad. Tendríamos agua en Málaga si no se hubiera hecho por parte del fondo de Guadalhorce, eso no es verdad, y no lo sostiene ningún informe. Pero porque vosotros planteáis que el agua se tira a los mares y a los estuarios y no se recupere para uso ni agrícola, ni ganadero, ni para la familia. Si yo no estoy entrando en la demagogia, no me la lances a mí, porque yo te estoy respetando en el debate. Yo no estoy entrando en la demagogia, yo estoy diciendo una verdad como un templo. Infraestructuras no son suficientes para arreglar un problema gravísimo de no solo abastecimiento de agua potable, sino para actividades económicas como la agricultura. No son suficientes. Hay que revisar la gestión del agua, priorizando en qué se debe destinar y en qué no. Y ahí sigo poniendo encima de la mesa que la línea del Partido Popular es como si no faltase agua. Cuando licita de manera urgente macroproyectos urbanísticos encima de un acuífero, cuando está tomando actuaciones en el conjunto del medio rural de Andalucía que no respetan ese principio de que hay escasez de agua, por mucha infraestructura que queráis poner encima de la mesa para ocupar el debate, así no se afronta la emergencia climática y nos vamos a encontrar seguro en cuestiones de acuerdo en determinadas infraestructuras. Pero además de eso hay que hablar de mucho más y ahí el Partido Popular no quiere entrar. No, lo que no queremos es que se pare Andalucía ni que se pare Málaga, porque vosotros cada vez que hay un proyecto de generación de oportunidades, por ejemplo de viviendas que requieren agua, diríais que no. Todo lo que signifique macro, todo lo que signifique mega, decís que no, porque le ponéis ese título y lo que no queréis es crecimiento. Claro. Y nosotros estamos de acuerdo en que debe haber un crecimiento ordenado y sostenible. Lo que no vamos a permitir es que por ideología los partidos que hoy están en el gobierno de España decidan que el dinero que debe venir a nuestra tierra vaya a otras latitudes y nos digan, no es un problema de infraestructuras, es un problema entonces, de que usáis mucha agua. A los regantes del Valle del Guadalhorce les decís dentro de 6 meses que no tienen agua porque el centro de ocio, el macroproyecto que queréis decir encima del acuífero, del cual se nutren, que eso es futuro, que eso es desarrollo. Es un proyecto del Partido Popular y además por vía urgente. Ese proyecto, ¿cómo que no? Todos los proyectos se declaran por vía urgente si traen sus planteamiento burocrático adecuado. Es decir, si cumple las condiciones, tú me puedes decir un sí a un proyecto y otro no. Por cierto, ese proyecto que no es de ahora, por cierto, según lo que yo tengo conocimiento, no es como tú lo dices, y en tercer lugar, según plantea la empresa, que yo no tengo nada que ver ni lo conozco, según plantea, es más, no solamente hace un uso escaso del recurso hídrico, sino que además apuesta por la sostenibilidad, porque no estamos hablando de un megaproyecto, como tú dices, sí, de una zona extensa, que no tiene que ver con un uso abusivo, ni siquiera del territorio, ni siquiera de la vivienda, ni siquiera de... No, ¿estáis de acuerdo? Entonces estáis a favor, está claro. Estamos a favor de cumplir la ley, y quien tiene derecho porque lo haga. Antonio. Para terminar, yo, en fin, veo el debate encima de la mesa y el problema que existía hace 30 años y que el Partido Socialista no supo afrontarlo, lo tiene encima de la mesa el Partido Popular y sigue haciendo lo mismo. Es decir, las políticas son las mismas, los tiempos son los mismos y al final pues pasa lo que pasa, que seguimos con políticas parecidas, diferentes pero parecidas en este sentido, ¿no? Sin arreglar una problemática que tenemos en estos momentos y que no viene de ahora, sino de hace tiempo. Es decir, no se ha sabido afrontar este tema con las suficientes garantías. Bueno, pues veremos en los próximos meses cómo se va solventando el problema de la sequía en la provincia de Málaga. Quizás la lluvia es la solución más rápida, sí. Acabamos de arrancar un curso escolar, bueno, en el que desde la Junta de Andalucía se ha destacado que se ha bajado la ratio en los centros de educación infantil y primaria, que hay más profesores, pese a que hay menos alumnos, por parte de los partidos de la oposición. Ha habido muchas críticas, ¿no?, con este inicio de curso. Bueno, el curso escolar, como yo decía antes, comienza en primer lugar con nuevas subidas de comedores escolares, con nuevas subidas de actividades extraordinarias, etcétera, etcétera. Y además no comienzan las actividades extraescolares, que tenían que haber iniciado ayer y por una nueva mala gestión de la Junta de Andalucía, los alumnos y alumnas de la provincia de Málaga se quedan sin actividades extraescolares, generando un problema muy importante a los padres y madres en tema de conciliación. Y estamos viendo un ejemplo de la gestión de la Junta de Andalucía en temas educativos, pero es que hay muchos más en la provincia de Málaga. Podemos ver cómo el número de aulas prefabricadas siguen aumentando, cuando antes era un auténtico drama y sin embargo a día de hoy ya no se pasean haciendo ruedas de prensa allá donde se pone un aula prefabricada. No es más que la realidad de los incumplimientos del Partido Popular de lo que decía antes y lo que está haciendo ahora, que es olvidarse de las grandes prioridades en educación en la provincia de Málaga.
Bueno, aquí lamentablemente de nuevo vamos a volver a la guerra de cifras, pero bueno, cada uno tenemos las cifras que constatamos con las organizaciones que así las proporcionan, entre otras la Consejería de Educación. Desde que gobierna Moreno Bonilla es un hecho incuestionable y están los datos, se han cerrado 2.000 aulas públicas, en este último curso hasta 300 aulas públicas. Hay una oportunidad histórica para bajar la ratio porque hay menos natalidad y en lugar de bajar la ratio manteniendo las líneas que existen, se están cerrando líneas y dice la Consejería que baja la ratio. Es falso. Utiliza una cifra general, una media general, y no tiene en cuenta que hay sitios donde ha bajado la ratio y sitios donde sigue saturado el aula en el ratio alumnados por aula. Esto tiene que ver con un claro deterioro de la educación pública que el Partido Popular no le preocupa porque al final lo que está propiciando es los conciertos educativos y la privatización por la puerta de atrás de la educación y es el plan que lleva el Partido Popular a rajatabla como llevó en la Comunidad de Madrid. Están denunciando a los sindicatos y es verdad, están las cifras, falta profesorado en las aulas, profesorado especializado fundamentalmente. Tenemos una generación que viene de la pandemia de chicos y chicas, niños y niñas que están en educación infantil, primero de primaria, que tienen unas necesidades mayores de las que tenían antes de la pandemia y cuentan con menos profesionales especializados en las aulas para atenderlo. Y hablando de infraestructuras y hablando de inversiones, se aprobó en el Parlamento andaluz la ley de bioclimatización de los centros educativos en Andalucía, porque cada vez pasa más calor, incluso hay centros educativos que en el curso pasado tuvieron que cerrar las aulas antes de que acabase el curso lectivo, porque no se podía estar en las aulas. Hay días de invierno donde se pasa mucho frío, y esa ley no se ha cumplido ni en un 30% en las áreas de climatología severa de Andalucía. Por lo tanto, ni cumple en términos de infraestructuras, de inversiones, ni cumple, por supuesto, con el tema de el personal, el capítulo 1 en la Consejería de Educación. Por lo tanto, yo creo que tiene poco de lo que sacar pecho el Partido Popular en el área de educación. Bueno, no es una competencia municipal, como todos sabemos, con lo cual yo me ciño a mi responsabilidad como concejal del Ayuntamiento de Málaga, pero lo que sí es cierto es que nosotros pensamos que la educación tiene que ser de calidad. Es una educación de calidad y es una pieza fundamental, es una pata de la silla imprescindible, ¿no?, para el desarrollo de la sociedad y para que todos nuestros hijos crezcan en un ambiente y en una formación adecuada. Dicho esto, entendemos que la educación tiene que ser una educación libre, una educación que no sea sesgada o adoctrinada, es decir, y que bueno, pues los colegios y la educación en sí pues sea, como bien decía antes, una educación de calidad y no pues, bueno, pues que deja mucho de que desear en estos momentos. Hablaba antes de esas cifras que se daban al inicio del curso, más profesores, menos alumnos. Yo creo que es verdad que los ciudadanos que nos ven pueden decir, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿no? Pero al final la evidencia... La evidencia es que no hay clases extraescolares, ¿no? Es una evidencia... Es una evidencia palpable. En el colegio de mis hijas han cerrado este año una línea de primero infantil. Yo me enteré el primer día, ¿eh? Eso es una evidencia. Voy a intentar hablar. Pero es evidente que no hay actividades, ¿no? Que se han subido, a lo que decía Tony, los costes para 21 familias. alumnos menos. Dice, oye, es que hay menos aulas. No, hay 21.000 alumnos menos. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo lógico, según vuestra interpretación, es que como hay menos alumnos, el Partido Popular, que quiere privatizar, invertiría menos en materia educativa que en otros años, al haber menos alumnos. Bueno, pues la realidad es que hoy, a día de hoy, mientras en el año 2019 había 6.800 profesores menos que ahora, o sea, ahora hay 6.800 profesores más que en el año 19, que gobernaba el Partido Socialista, y están diciéndonos que no es suficiente. Pues posiblemente no sea suficiente. Pero lo que no se puede decir es que si hay menos alumnos y el Partido Popular quiere privatizar, ¿cómo es posible que aumentemos de manera significativa el número de profesores? Pero es que es más, voy a terminar intentando demostrar que no tiene fuerza vuestro argumento. Hay un 40% más de inversión que hace 5 años. Un 40% más de inversión. No solamente en infraestructuras educativas, sino todo lo que tiene que ver con la mejora de la situación laboral de los profesores, todo lo que tiene que ver con muchas demandas o con la formación profesional, que había una escasez de demanda, de oferta de plazas mala jugada. Y se ha multiplicado y sigue habiendo demanda, claro que hay demanda, pero se ha apostado por primera vez. Tanto es así que se ha multiplicado la posibilidad de acceder a la formación profesional y un porcentaje alto elige ahora la FP. Y eso se da porque hay más oferta. Por tanto, si hay un gobierno
que quiere destruir la sanidad pública o la educación pública e invierte más en sanidad y en educación, y eso lo hace además bajando impuestos, que vosotros tenéis alergia a ello, y además lo hace eso a las grandes incrementando lo que recauda la administración autonómica, y eso permite invertir en educación pública, en sanidad pública, en servicios sociales, está claro que a vosotros se ha cortocircuitado la razón política para criticarnos. Y ustedes le bajan los impuestos a las grandes fortunas en Andalucía, y después a las familias trabajadoras le suben 700 millones de euros más recaudados gracias a esa medida. Le voy a dar un dato. Ha empezado, como decía antes, hemos comenzado el curso escolar y tercera subida de los comedores escolares. Tercera subida. Es decir, ustedes han subido. En su casa es la única que no sube. En su casa es la única que no sube la energía. Que no sube la luz. Cuando te has levantado esta mañana, has echado gasolina al coche, tu coche gastaba menos. Sí, pero porque ya no hay que echarle. Es que esa es la realidad. No hacemos frente a la inflación. El gobierno de la Junta de Andalucía, es que esa es la realidad. Podría congelarlo como estuvo durante muchísimos años, con un presupuesto que tiene capacidad para hacerlo, y ustedes eso se lo trasladan a las familias. Que no es verdad. ¿Por qué se lo trasladan? Porque usted le baja los impuestos a las grandes fortunas y al ciudadano Juanma Moreno le sube ha dado la oportunidad para que las actividades extraescolares puedan ser ayudadas. Tenemos una ayuda a aquellos padres que tenemos la posibilidad de elegir una extraescolar, la segunda extraescolar. Por ahora, tenemos una deducción en el IRPF por todos los andaluces. Tenemos una deducción por primera vez en la historia si elegimos el apoyo necesario que requiere nuestro hijo. Has mencionado la formación profesional, y yo creo que es uno de los grandes asuntos de este país, porque nuestro cambio de modelo productivo está en marcha y necesita profesionales cualificados que no necesariamente van a ser universitarios. Y en Andalucía, que hay una enorme demanda de jóvenes que no han decidido optar por la vía universitaria y sí por la vía profesional, y es necesario, y qué bien, se están encontrando con las puertas cerradas cada año sin plaza, y donde las opciones que tienen son siempre, como está ocurriendo, la opción de la privada. En Andalucía se podría estar fomentando, como hay una demanda como hay ahora mismo de alumnado, de formación profesional, una oferta pública de calidad, y sin embargo cada vez vemos la oferta pública más estrecha y más esclerótica, que hasta el otro día hablaba con un profesor de cocina y me decía que entre ellos mismos tenían que estar ahora mismo reciclando materiales de su propia casa para que funcionase el instituto, y sin embargo te das cuenta, y lo ves todos los días en los anuncios, como cada vez hay más empresas que se dedican a la formación profesional. Esto está pasando también con los másteres que habilitan para carreras profesionales. El máster de educación, por ejemplo, y otros tantos, que muchos jóvenes en su momento lo hicimos en la pública pudiendo hacerlo, y hoy es imposible hacerlo en Andalucía. ¿Quién no conoce un joven que quiere hacer el máster de educación u otro para insertarse en la carrera profesional, no encuentra plaza en la pública porque no hay plaza, y en la privada están teniendo que pedir préstamos quien lo puede hacer? Eso está pasando por la política del Partido Popular. Pero Toni, si yo coincido en que hay escasez de plazas, pero la pregunta que te hago es: cuando habéis gobernado, ¿por qué no habéis creado más plazas? El problema no existía. Si ahora hay 165.000 plazas y es un 40% más de plazas que había antes, el dinero no es finito. Está claro que nosotros no queremos aumentar la tasa impositiva, por tanto eso requiere que podamos hacer la apuesta por la educación pública acorde al nivel de ingresos que tenemos en la administración pública. ¿Cómo no es cierto? Pero si son datos. Hay un 40% más de plazas. 165.000 plazas nuevas de formación profesional. La pregunta es: privadas. ¿son suficientes? No. ¿Privadas o públicas? No, ¿sabes lo que pasa? No son públicas. Ese es vuestro problema, que lo confundís. Y no es lo mismo. 165.000 plazas públicas, que son 21.000 más de formación profesional dual, que es la apuesta es sin precedentes. Eso no significa que te doy la razón en que no es suficiente y que tenemos que seguir avanzando. Por eso te doy la razón, no por el hecho de que hayamos aumentado. Pero, señor Carmona, si lo estamos viendo en la universidad, que se están quejando los propios rectores de la falta de financiación de la universidad pública, ¿y ustedes qué están haciendo? Dar más financiación que nunca. Están aprobando universidades privadas que no cumplen los mínimos requisitos de calidad. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Están fomentando la educación privada para que haya personas que puedan pagarla, y el modelo público se están limitando las plazas. Y esa es la realidad que hay. ¿Por qué los andaluces tenemos que ver como los hijos de los que querían mandar a la privada tienen que irse a Madrid y no podían venir los madrileños aquí a estudiar Andalucía? Sí, pero como mínimo con un mínimo de calidad. Con un mínimo de calidad. Gracias a los cuatro. Yo quiero que estudien los andaluces. Este segundo los andaluces la pública para hablar de sequía, de educación. Hemos arrancado el curso político hoy tratando algunas de las cuestiones, no ha dado tiempo para todas, de las que preocupan a los malagueños. Gracias por seguir una vez más, una semana más, en A Fondo, los asuntos que les preocupan a los malagueños. Buenas noches.